Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Qué bueno compartir con ustedes en privado, porque esta noche vamos a conversar con un hombre que ha hecho de la difusión de la cultura su misión de vida. Es un comunicador nato, un catador de almas, un gran locutor, también docente. Está con nosotros hoy para compartir sus claves del éxito. Ha estudiado economía, filosofía, sociología, y todos esos conocimientos le han ido fraguando hasta convertirlo en un hombre de medios frente a los micrófonos, siempre con la intención de compartir conocimientos, de transmitir amor por la cultura y sobre todo valores del espíritu en este caso, que es el título de uno de sus programas. También grandes biografías. Es un hombre que contagia la pasión por el conocimiento, un gran docente. Y hoy está aquí con nosotros. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y lo mismo cautiva a la audiencia a través de la radio que en las conferencias que dicta dentro y fuera de Venezuela. Así que es un privilegio poder compartir con él esta noche. Pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos con ustedes en privado bajo la dirección del señor Carlos Padilla, Jessica Mayora en la producción, Bodopija, Pacheco y Casanova y Acosta en las cámaras. Nuestro invitado listo ya para compartir Valderrama en el audio. Nosotros vamos a presentarles brevemente lo que es su trayectoria mientras le damos la bienvenida. Permiso. Nuestro invitado de esta noche es administrador, psicólogo y locutor. Nació en Caracas, sin embargo inició sus estudios en la Escuela República del Perú y en el Liceo Martín J. Sanabria en Valencia, Estado Carabobo. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde ejerce un trabajo como docente y es reconocido por su representación de profesores dentro del Consejo Universitario de esa misma casa de estudios. Además, su voz ha llevado a todos los venezolanos a un mundo universal y literario a través de su programa radial Valores del Espíritu y Grandes Biografías. Es un hombre de la docencia y la cultura en Venezuela. Ha escrito diversas obras literarias como Historia de la Parapsicología, Arquitectos de la Libertad Americana y su más reciente obra, Dichos y Hechos, simpáticas anécdotas de la historia. Ha sido conferencista en distintas universidades e instituciones culturales en América y Europa. Solo en la medida que hay luz interior se despliega una visión luminosa hacia afuera. También ha sido asesor cultural del canal de televisión de History Channel para América Latina. Esta noche damos la bienvenida a un amante de la cultura, John Aispurúa, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Bienvenido, John, qué gusto tenerte aquí. Igual, María Elena, igual, sabes que compartir contigo en privado y en público es realmente sumamente grato. Tú eres de esas entrevistadoras que hacen cómoda la relación con tu invitado. Bueno, yo voy a permitir, muchas gracias, John. Yo me permito tutearte en el nombre de la confianza, claro, la cercanía y claro, lo que hemos compartido en la radio durante mucho tiempo. Y bueno, obviamente que me confieso una de tus seguidoras, pero estrictas. Es una confesión de admiración mutua. Ay, Dios, qué belleza. Bueno, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy para compartir, porque me parece valiosísimo que le contemos a la gente cuáles son tus planes inmediatos, en qué estás trabajando. A lo mejor hay alguien que se está perdiendo de tus discos, de tus programas, y siempre es bueno volver sobre eso para compartir. Así que cuéntanos, el otro día estaba viendo que llevas más de 100. Sí. Audiolibros, discos. Audiolibros, pues, discos. Sí. Wow. Bien, la idea fundamental, yo siempre he estado, como lo decías allí en honor, la verdad, siempre he estado volcado con enorme entusiasmo al mundo de la cultura en general. Yo soy un apasionado de las letras, del estudio, de lo que yo suelo decir por radio, del amor al saber. Ese saber que no ocupa lugar ni espacio y que siempre nos invita a ir más allá.
Tú eres como Descartes, John. Bueno, que darías todo lo que sabes por saber lo que no sabes. Sí, algo de eso, y también dentro de la duda cartesiana, pues un criterio más o menos racionalista. La duda no como escepticismo en sí mismo, sino la duda como investigación, como acicate para ir más adelante. En mi vida yo recuerdo básicamente que desde niño tuve una pasión por la lectura. Y afortunadamente encontré en mi casa una biblioteca. Mis padres de origen español, vasco, como todos los vascos, son republicanos. Y altísimos. Y altísimos. Y vinieron a Venezuela en la década de los años 40, terminada la guerra civil en España, y luego del advenimiento de la dictadura franquista, pues vinieron a este país como tantas decenas de miles de españoles y de europeos víctimas de la guerra, y aquí encontraron un país amable que les recibió con cariño, eso sí, dentro de una Venezuela en la que había que trabajar duro para ir adelante, y la mayoría lo hizo, y sintieron el amor a una nueva patria. Yo recuerdo que por esos azares de la vida de mi padre en particular, estudié parte de la escuela primaria en Falcón, en Tucacas. Oh. Y allí, en aquella pequeña población entonces, era tan frecuente la relación entre la gente natural del lugar con los inmigrantes españoles, canarios, muchos isleños, italianos, portugueses, que se solía repetir esta expresión popular. Se decía para alguien que estaba más contenta que negra preñada de musiú. Queriendo decir que para aquella gente la integración con el que había venido de otros lugares era algo natural, claro, siempre y cuando se respetaran algunos valores, claro, y fuese una unión positiva para formar hogares y para seguir adelante. Claro. Y unos más, unos menos en Venezuela, todos somos el resultado pues sí, de ese crisol pues de sí, razas y de culturas. Seguro. Pues fíjate que ese amor tuyo por la lectura luego sobrevino en el amor que tienes para compartir y en tu faceta de docente. Aquí te tenemos un saludo afectuoso de alguien que comparte contigo en el Consejo Universitario, allí en la Universidad Central. Para ti, John. Vamos a ver. John es un ucevista integral, luchador democrático, profesor de nuestra Facultad de Humanidades y Educación y representante de los profesores, uno de los representantes de los profesores ante el Consejo Universitario. John Aispuro ha hecho una contribución extraordinaria, inclusive comenzando de los aspectos administrativos aquí en la universidad, luego en los aspectos docentes, como dirigente, y también su vasta obra en divulgar en lo escrito, en lo audiovisual, llevarnos a piezas de la historia, sus grandes biografías, ahora su historia musical, los libros que ha editado con diferentes temas. John, bueno, por una parte siempre te tenemos aquí en la universidad y eso no lo puedes abandonar, pero por otra parte sé que haces un gran esfuerzo con el apoyo de tu esposa y de tu pequeño hijo en continuar divulgando la cultura, como lo haces, con verdad y con huellas inolvidables. Nicolás Bianco, un amigo, un hermano. Nicolás es una persona que, además de sus méritos académicos, le rinde tributo a la amistad, y de ello me precio y me enorgullezco. Me interesa mucho, aprovechando que Nicolás Bianco se presenta en pantalla, de hacer este comentario. Él, junto con nuestra valiente rectora, Cecilia García Rocha, con nuestro gran vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, y nuestro gran amigo y secretario, Amalio Belmonte, forman un equipo junto con los decanos y directores y la mayoría universitaria de profesores, de estudiantes y en los medios administrativos, que han realizado una tarea noble, extraordinaria, dura, por defender la universidad autónoma, democrática, plural y abierta. ¿Cómo debe ser? De modo que yo lo que soy
intelectualmente, por 3 carreras estudiadas en la universidad, se lo debo a la Universidad Central de Venezuela. Qué bonito, qué bonito. Tenemos que hacer la pausa, pero rápidamente, ¿tú nunca te sales de tus casillas? A veces, pero procuro volver pronto. Pero nadie te ve. Cuando te sales de Porque tú te imaginas que un psicólogo clínico se salga mucho a sus casillas, casi que no puede ejercer la profesión. Se pierde todo el respeto. Sí. Oye, pero eso es una espada de Damocles que tienen los psicólogos clínicos entonces. Sí, que tenemos primero que ser atendidos. Y a eso agrégale hombre de medios. Sí, tenemos que ser atendidos para controlarnos. Ajá, muy bien. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en minutos, ustedes no se vayan. Aquí estamos con John Aispurua, hombre de la cultura, y se me ocurre preguntarte, John, ¿qué le falta a Venezuela para ser un país culto? ¿Alguna vez ha sido un país culto? ¿O siempre vamos a ser un país en vías de desarrollo y en vías de ser culto? Bueno, un país es un concepto demasiado amplio. En un país tienes una población, una que ha tenido y tiene acceso a la formación, incluso académica hasta superior, otra que solo llega a niveles medios, otra que apenas se reduce a la instrucción elemental y otra que incluso permanece en el analfabetismo. Y luego de la formación escolar, la formación intelectual académica, también está el amor adicional a la cultura, al saber, que no siempre se estimula como es debido. Eso lo observamos incluso en todos los ámbitos, hasta en la comunicación, donde se invita a la especialización en un oficio, una profesión, mas no se invita a eso que yo llamo la visión renacentista, de la persona que se interese por el conocimiento en general, por saber de la historia, para conocer nuestras raíces y nuestra visión de la evolución humana y hasta nuestros días, que se interese por los fenómenos biológicos, sociales, por los cambios, por la tecnología, por el fascinante mundo de la ciencia, así como la literatura o el arte. Entonces, preguntarme si el nuestro es un país de cultura, pues es relativo. Es relativo. Lo que sí es verdad es que siempre se puede hacer mucho más. Por eso yo celebro tanto lo que tú haces, porque, y esto es una percepción muy personal, yo siento que en Venezuela vamos irremediablemente igualando hacia abajo. Vamos cada vez prestando menos atención y menos interés en la cultura, en cultivarse cada quien para aportar más. Ahora parece que quisiéramos encontrarnos todo el tiempo en lo peor, en lo más chabacano, en lo más fácil, y no puede ser, porque así, es decir, ese no es el parámetro de un crecimiento, ni de una sociedad, ni de un profesional, ni de un ser humano, ¿no? Sí, es un modelo general el que impera en el país, modelo con el que estamos en absoluto desacuerdo por sus conceptos, por su visión, incluso por las consecuencias que ya se muestran en el país en todos los ámbitos económicos, sociales, políticos e incluso ámbitos artísticos y culturales. Porque cada vez que se intenta homogeneizar a una sociedad sobre la base de unos patrones y de unas consignas, eso se traduce en una pérdida de un valor esencial que es la pluralidad, la diversidad, el derecho a la libertad de conciencia, de búsqueda, de expresión y de comunicación. Ahora, me gustaría añadir algo en honor a lo que Venezuela ha aportado desde incluso épocas anteriores, del siglo XIX, después de nuestra independencia. Venezuela, al lado de las figuras de los próceres, como Bolívar o Miranda o Sucre, aportó la figura insigne de un Andrés Bello. Y en la estirpe de Andrés Bello se aparecieron en el país a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX figuras notables del humanismo como Mariano Picón Salas, de las letras que desde la novelística de Rómulo Gallegos o Teresa de la Parra
o de las artistas como Teresa Carreño, hasta las figuras extraordinarias en el siglo XX en todos los campos. De modo que, independientemente de que el país en su totalidad o en su mayoría no haya estado incorporado a ese proceso de avance cultural y quizá en sintonía con corrientes en el mundo, sin embargo Venezuela tiene mucho que exhibir. Tiene referentes tiene importantísimos. muchos referentes. Sí, sí. Ahora, también es importante decir que en el mundo de la comunicación pública se puede hacer mucho. Claro. Y yo rindo siempre homenaje a la iniciativa pionera de don Arturo Uslar Pietri. Su pizarrón, esa columna en el diario El Nacional, y sus valores humanos en televisión, que luego fueron llevados al libro, sin duda fue una iniciativa extraordinaria. Bueno, pero ahora para llevar la cultura a la gente. Ahora tenemos valores del espíritu y tenemos a nuestro Aispurua del siglo XXI. Más nada, así que excusas no hay. John, tú naciste en Caracas, pero viviste en Valencia. Fíjate, nací en Caracas y mi hermana también, y luego un hermano menor. Y mi papá debió trasladarse a Falcón por razones de trabajo, y luego trabajó, mi papá era un hombre de trabajo, en la petroquímica, cuando se construía en Morón, y finalmente, y luego terminamos unos años en Valencia, una ciudad que yo llevo muy dentro, porque allí terminé mi escuela primaria, en uno de aquellos colegios, yo recuerdo perfectamente su nombre, República del Perú. A mí me contaron una anécdota. Ajá. Él era flaquito, alto, y editaba una revista cuando era apenas un adolescente. Eso es cierto. Tengo ese testimonio de primera mano y lo vamos a compartir con los televidentes. Muy bien. ¿Qué te parece? Fíjate. Estupendo. Vamos a ver entonces. Yo le digo, mira, John se eleva, es una persona que se eleva por encima de su época, por encima de los usos y los convencionalismos. Es un prominente hombre de cultura, tiene unas convicciones democráticas muy profundas y defensor de la libertad de conciencia, de la expresión. Se agiganta cada vez que habla. Para mí es un privilegio estar dentro de sus amistades, contar con él, porque para mí es alguien muy especial en mi vida. Es una persona que ahorita deberíamos respetarle en su integridad, porque es leal, es honesto, buen padre, buen esposo, cultivador de la amistad. En todas esas cosas que tú haces, dejas tu dechado de virtud, de honestidad, de cariño, de ser lo que eres. Por eso te quiero profundamente, te quiero, te amo. Y yo amo mucho a Teresa. Yo digo, haciendo un parangón, que ella es la Madre Teresa de Maracay. Teresa, yo celebro que hayan colocado ese título allí. En casa de Teresa, ¿era que hacías tú la revista? Sí, mi madre espiritual. Porque es que yo llegué a casa de Teresa y su esposo, Juan Álvarez, recientemente fallecido. Era maestro, Un gran señor ambos. Teresa es una profesora jubilada. Allí en Maracay, en Aragua, prácticamente la mitad de las personalidades y figuras conocidas del Estado han pasado por las manos de ella, ¿no? Una profesora de esas que han habido en Venezuela insignes. Y en efecto yo llegué a casa de ellos por una serie de circunstancias cuando tenía 16 años. Y a ella le asombraba que ya entonces, y valido de un multígrafo muy sencillo, pues ya yo editaba una publicación para dar canalización a las inquietudes de la época, inquietudes sociales, culturales. Me entusiasmaba, por ejemplo, en aquella época mucho José Ingenieros, y escribía mucho sobre su obra El hombre mediocre o hacia una moral sin dogmas, y así otras personalidades. De modo que tener a Teresa en este programa, en ese testimonio, es realmente conmovedor. Teresa, tú sabes que yo te quiero muchísimo, eres a mucha honra mi madre. Qué bonito, fíjate, gracias por compartir. Vamos a hacer la pausa, regresamos en minutos. ¿Cuántos libros llevas revisados para trabajarlos en tus programas? Bueno, en Valores del Espíritu y Grandes Biografías yo he hecho ya cerca de 1000 programas. Bárbaro. Vamos a venir con eso luego de la pausa, no se vayan. John Aispurua con nosotros esta noche en privado. Si alguien que no ha leído
un libro en su vida te pide una recomendación, como primera lectura, ¿qué le dirías? Fíjate, yo sugiero un método que es ir de lo general a lo particular. Yo creo incluso que como sugerencia de un docente, para los jóvenes que se inician en la lectura, es conveniente primero leer un libro de ámbito general de historia de la literatura. ¿Cómo poner? Ah, bueno. Una historia de la literatura, sí, que le dé a ese joven una visión, un panorama, desde el origen de las letras, el descubrimiento de la propia escritura, la cultura griega, en sus rasgos generales, y cómo se avanzó de Grecia hacia el cristianismo, la cultura occidental, los periodos que fue el barroco, el renacimiento, la edad moderna, el paso de las formas manuscritas a la imprenta, luego los procesos contemporáneos de las escuelas, saber que si te hablan de modernismo o de romanticismo, puedas tener la ubicación. Eso antes de leer cualquier libro. Bueno, es una sugerencia metodológica. Porque, es que tú eres revisionista. Claro, porque es que yo me doy cuenta minucioso. Que a los jóvenes en las escuelas y en los liceos los obligan a leer una novela sin haberle explicado el contexto. Sí. Los ponen a leer La Metamorfosis de Kafka, sí, y no son capaces de explicarle el proceso histórico en el que Kafka escribe, el proceso, su judaísmo, sus conflictos familiares, y lo ponen a leer La Metamorfosis y no entienden que Gregorio Samsa, transformado en un escarabajo, es el mismo. Está proyectando su realidad. Bueno, por eso recomiendo ir de lo general a lo particular. Una primera visión y a partir de allí comenzar a leer. Por eso es que es tan interesante el trabajo que tú haces, porque no es solamente el análisis de un libro, es el libro, su contexto, el contexto del autor, la época en la que le tocó vivir. Es decir, haces prácticamente todo el trabajo para uno o para alguien que no tenga tiempo o no haya tenido la oportunidad. ¿Qué sientes tú, por ejemplo, cuando escuchas a alguien decir, no, yo no leo, a mí no me gusta leer? Sí, cuando yo comencé esta serie hace ya casi 14 años de Valores del Espíritu y grandes biografías, mucha gente pensó que era un programa para una élite académica o cultural. Sí. Y yo quise darle el matiz de que fuera un análisis en forma, elaborado en forma sencilla, capaz de decirle a una persona, mira, este libro, el autor es este. Quiso decirnos esto con este libro. Las claves de la lectura van por aquí. Y de esta manera, a partir de aquí, yo te invito a que leas el libro. Es que es maravilloso. Porque mi programa no sustrae a la persona, al oyente, del placer estético de leer el libro original. Muy por el contrario, lo que hace es entusiasmarte e invitarte a la lectura. Y después de 14 años se ha podido constatar que le llego igual a la persona de la universidad, al profesor, al académico, al estudiante, que a la persona que en la calle está vendiendo ambulante. Es decir, estás sembrando cultura, eso sin duda. 14 años al aire con ese espacio. Vamos a ver, que me complace muchísimo. Hace muy poco que hemos comenzado, John, a invitar a nuestros compañeros de Globovisión a hacer preguntas. Así que bueno, te tenemos un compañero muy especial para nosotros el día de hoy. Vamos a ver. Un saludo para John y para María Elena. Y siempre me ha llamado a mí muchísimo la atención la versatilidad en los programas que presenta John. Universalidad quiero decir porque sus temas van desde las ciencias naturales, pasando por la música, por la literatura, pasando por las ciencias naturales, por las ciencias exactas, por los más disímiles personajes de la vida real y también los ficticios, los productos de las novelas universales. Y por eso la pregunta que yo le quisiera hacer es ¿cómo logra esa versatilidad? ¿Cómo puede alcanzar esa universalidad y cubrir ese universo tan inmenso y tan grande en unos cuantos minutos que nos permiten a nosotros trasladarnos permanentemente de un mundo a otro totalmente distinto? ¿Viste? Sí, un gran amigo. Gracias, Roberto. Gran amigo, Roberto Justi, un gran comunicador. ¿Cómo no? Y lo escuchamos frecuentemente. Bien, la idea básica es, primero, la cultura no llega por ósmosis, no entra por la piel, no es un maná del cielo que Jehová nos otorga, es un esfuerzo, es un poco de inspiración y mucho de transpiración. Es un esfuerzo. Y a partir de allí aplicar el sentido común
colocarse pedagógicamente en el lugar del oyente y en lugar de exigirle al oyente que suba, uno descender hasta él y de la mano tomarlo. Ese es el sentido de la paideia, de la pedagogía, y traerlo con uno a que él pueda comunicarse con él en las ideas. ¿Qué te va dictando la pauta de qué autor escoger, qué libro escoger, en qué momento? Bueno, para los programas de radio, la pauta, primero yo me tracé un programa de abarcar básicamente desde la cultura griega hasta la contemporánea. Entonces esa línea cronológica te permite ir seleccionando. Y en efecto yo cubrí un estudio a las obras fundamentales de clásicos esenciales, Platón, Aristóteles, luego algunos medievales, modernos, hasta ya autores del siglo XX y alguno que otro de la actualidad. De modo que la cronología dentro de una ubicación de escuelas fue un criterio. A partir de que el programa ya estaba consolidado en la audiencia, en el país y aún en otros países, pues empecé a recibir primero decenas, luego centenas y luego miles de correos sugiriéndome temas y programas. ¿Respondes los correos? Sí, todos. Ya yo tengo años casi que haciendo programas, atendiendo solicitudes. A pedido, fíjate tú. Sí. Bueno, y tienes muchos años también haciendo equipo con una personita que te acompaña y que casi que te lee la mente, ¿no? Bueno, no lo hace, pero Ajá. Igual tú estás preparado para eso. Escribiste un libro que se llama... ¿El más reciente u otros? No, uno de los primeros de parapsicología. Historia de la parapsicología. Muy bien, ya vamos a hablar de eso. Vamos con este saludo de alguien muy especial. John, para ti. Trabajar con John es una experiencia muy linda. John es una escuela de sabiduría, de criterios, de valores, de responsabilidad, de compromiso, de profesionalismo. John es un caballero, es un ser humano muy especial, un hombre muy cortés, muy noble, con mucho compromiso hacia lo que hace. Su labor con los programas Grandes Biografías y Valores del Espíritu lleva a las personas a conocer más sobre la historia universal y la literatura. Pero John de verdad es muy estricto, o sea, él todo lo que planifica, de verdad que quisiera que todo saliera así como él ya lo tenía previsto. Es muy minucioso en su trabajo, que estoy orgullosa de trabajar a tu lado, todos estos 10 años que tenemos trabajando juntos, y que para mí eres una escuela, una enseñanza al día a día, siempre hay algo que aprender de ti. Caramba, qué bueno escuchar a Ima, Inmaculada, mi productora. Ima es un ser muy, muy especial, muy afectivo, también muy eficiente y muy exigente también. Allí donde la acabamos de ver, ella en esa dulzura es firme y fuerte, y más de una vez he recibido un tirón de orejas cuando no he cubierto el tiempo adecuado o me he querido exceder, de modo que ella las pautas las establece. Pero a ti te gusta eso. Me gusta porque para mí la eficiencia es un valor fundamental, y más en la responsabilidad de los medios de comunicación. Claro que Ima, sí. yo te amo, Ima, te quiero mucho y sabes que eres un ser muy especial en mi vida. Muy bien, tenemos que irnos a la pausa rápidamente porque sé que los televidentes en este momento están, ¿dónde lo consigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde lo compro? ¿Qué hago? Básicamente, en primera instancia, revisando tu página web, ahí pueden empezar una investigación, ¿no? Sin duda. www.valoresdelespiritu.com. Ok, luego nos das otros datos, dónde están los audiolibros, todo eso. Cumplimos la pausa, venimos en minutos, no se vayan. John Aispurua con nosotros. Quedamos en comentar brevemente, John, el tema del libro, de la parapsicología, porque sé que mucha gente puede pensar, bueno, pero este señor tan serio ocupándose de la parapsicología, ¿qué es lo que nos pasa que estamos tan condicionados en relación a eso? Sí, me ha ocurrido con mucha frecuencia porque siendo yo un psicólogo clínico formado en la escuela conductista, llama mucho la atención que he publicado un libro sobre mis investigaciones en el campo del estudio de los fenómenos paranormales. Y algunos me miran a veces con subestimación eso, o algunos se compadecen también, ¿no? Yo los entiendo intelectualmente y a veces clínicamente los absuelvo también. Pero realmente porque es un tema llevado seriamente,
como ocurre en algunos países Claro. y en algunas universidades que he visitado en Estados Unidos y en Europa, donde hay estudios de pregrado, posgrado y doctorado en el mundo de la parapsicología, de Ya. modo que nada tiene que ver con creencias supersticiosas y charlatanerías que en nuestros países se presentan con ese título. ¿Cómo lo definirías tú formalmente? ¿Qué aporta la parapsicología? Es una rama autónoma, no ortodoxa, dentro de la psicología, que se ubica hoy en día en el campo de la llamada corriente transpersonal, que estudia fenómenos, manifestaciones del psiquismo humano que trascienden la organicidad biológica. Es decir, fenómenos como la telepatía, la capacidad de transmisión mental, la clarividencia, visión a distancia, fenómenos premonitorios, las profecías. Eso no tendría por qué estar reñido con Dios, por ejemplo. En Porque absoluto. Si Dios creó al hombre con tantas capacidades, ¿por qué hay Ni quien las con niega? Dios, ni con la ciencia en su sentido más formal y académico. Pero sí con la iglesia, por ejemplo. No, tampoco. Al contrario, por ejemplo, en Roma, en la Universidad Lateranense de Roma, hay una cátedra de parapsicología. Ah, mira, tú no De modo sabías que eso. es un campo interesante que si se conoce, enseña. Si no se conoce y la persona critica al respecto, da una muestra Sin saber, claro. de desconocimiento, de ignorancia. Claro. Al respecto. Bueno, fíjate tú que viendo lo mucho que te ocupas siempre del espíritu, te lo he escuchado decir muchas veces, que hay que cultivar el intelecto, pero también los sentimientos, la los afectividad, sentimientos. el mundo espiritual. Es correcto. Nosotros te hemos traído hoy un regalo espiritual con nuestra amiga Soraya Volcán, Qué que bueno. es terapeuta holística y especialista en mandalas. Qué bueno. Y a ti no te lo vamos a explicar porque suponemos En perfectamente. mi libro hablo de los mandalas. Ah, pues imagínate, El libro el de la parapsicología. Muy bien. Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muy encantada de estar aquí. Buenas noches, John. Es un placer Encantado. enorme por fin poder hacer este regalo en este momento. Lo primero que yo hago al trazar este mandala es centrarme en el nombre y en la vibración. Y se abre una paleta de colores muy especial. Es decir, cuando uno quiere pintar dejándose fluir con el espectro, con la energía de ese ser, pues uno va viendo los colores fuertes, va viendo los colores suaves. Aquí yo abrí para este regalo un celaje y he puesto colores muy claros, muy sencillos, de una persona que definitivamente tiene la espiritualidad, la altura, el cielo. Y he colocado un símbolo muy interesante que es el del ave, volar. Yo me imaginé a un Juan Salvador Gaviota saliendo de la manada e intentando ver y descubrir movimientos y descubrir la vida por sí mismo. Y esa conexión la da la madre, porque he pintado en el centro del mandala el color verde. Entonces, desde este regalo espiritual y mi idea y mi propuesta es la conexión absolutamente con el arraigo, con las raíces, con el amor de la madre, pero sobre todo siendo un ser que no tiene límites, que es totalmente abierto, ascendido y muy espiritual. Y al colocar este mandala en un espacio hace que la conexión sea directa y permanente y se siga reactivando ese potencial espiritual. Sin duda. El otro día yo hacía un programa sobre una de las grandes figuras de la psiquiatría contemporánea, el doctor Carlos Gustavo Jung. Y toda la psicología junguiana, toda la visión junguiana, es un intento de correlacionar todo el aporte de la cultura oriental en combinación con la tecnología moderna occidental. Y Jung, dentro de sus estudios de I Ching, dentro de su estudio de los mandalas, de los mantras, hizo un aporte extraordinario y él no se cuidó de si eso le iba a ocasionar dificultades. De hecho, se la ocasionó. Y de hecho, se la ocasionó con en el mundo Freud y académico. todo eso. Pero Sí. las figuras que tienen algo que decir en el mundo de la cultura, de la ciencia, de la espiritualidad, no atienden al qué dirán, sino a sus necesidades expresivas. Y Soraya, yo te agradezco mucho este obsequio que voy a decirte, tiene, entre otras virtudes, dos fundamentales. La de transmitir psicológicamente un valor de resonancia espiritual,
porque el mandala tiene que ver con esa visión hacia el interior y con nuestros arquetipos universales, y por otro lado es una bella obra de arte. Es un dibujo hermosísimo y la cromaticidad de este dibujo es toda una inspiración para que nuestras emociones se desaten y se canalicen positivamente. Es decir, que como psicólogo clínico, esto es un buen ejercicio. Mucho. Funciona. Si nosotros, por ejemplo, en las técnicas psicométricas, en los test de Rorschach, por ejemplo, nos valemos desde rayas y figuras hasta mandalas para que las personas proyecten mucho su personalidad. De modo que este es un recurso perfectamente válido, incluso en la perspectiva de la psicología occidental. Muy bien. De algo, si me permite, John, y es el símbolo o la simbología de este mandala en realidad tiene muchos números escondidos, es muy misterioso, ¿no? Pero hay un símbolo muy interesante que es el ave, y eso tiene que ver con la libertad. Claro. Libertad de pensamiento libre. Y eso es precisamente a lo que me lleva a mí a dar un objetivo a la propuesta mandálica, al sentido de la libertad y al sentido de volar. Sin duda, y la recomendación que yo lo hice en mi programa y luego salió en un audiolibro, un disco, la obra Juan Salvador Gaviota, una de las grandes obras de Richard Bach, es una metáfora de la libertad. ¿Es tu libro preferido? No. Es uno de ellos, es uno de ellos. Es difícil para mí hablar de uno preferido. Por ejemplo, la obra de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, está muy vinculada con uno de los textos más deliciosos que hay, como es El Pequeño Príncipe, El Principito, de Saint-Exupéry. Están muy vinculados porque ambos fueron aviadores. Y terminaron en una visión de profundo humanismo y espiritualidad. Bueno, muy bien, me encanta que te haya gustado el regalo. Mucho. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un regalo nosotros a Soraya hoy, en vista de que estás en tu elemento también con el tema del mandala. Vamos a recomendarle a Soraya un libro, John, para irnos al corte. Pues yo le recomiendo, bueno, ella debe conocer muy bien, por ejemplo, las obras de Deepak Chopra, que es también un esfuerzo contemporáneo de relacionar la medicina de la India con la medicina occidental. Muy bien. Es decir, ciencia y conciencia. Muy bien. Muchísimas gracias por esta recomendación. Gracias, Soraya. Gracias, John. Vamos a la pausa. En minutos regresamos. Ustedes no se muevan de allí. Aquí está con nosotros John Aispurua. Bueno, John, los psicólogos siempre dicen que toda conducta tiene una explicación. Sí, es un axioma. Es un axioma, correcto. Ayúdanos a encontrar una explicación a lo que está viviendo Venezuela en los últimos tiempos. ¿Por qué luego de una conquista tan sólida como es la libertad democrática, luego de haber sido un país pionero en el continente, estamos en este penosísimo paréntesis? Sí, quizás es una situación multicausal. No hay un solo elemento que haya desembocado en la situación en que vivimos. Porque Venezuela, si nos remontamos a sus orígenes como nación independiente y luego lo que fue el siglo XIX, vivió experiencias dramáticas, sanguinarias. La independencia en Venezuela fue un proceso tan complejo que se llevó 1/3 de la población de entonces. Y luego, a partir de la independencia, el caudillismo, la lucha entre facciones, las arbitrariedades de los gobernantes, pequeños periodos de respiro democrático y de respiro de ambiente de libertad, estaban siempre aplastados por golpes de Estado. Observemos de Páez a Guzmán Blanco, de Guzmán a Cipriano Castro, luego el gomecismo. Como ha dicho el doctor Carreradama, el doctor Pino Iturrieta, Venezuela entra en el siglo XX, no en 1900, sino en 1936, al fallecimiento de Juan Vicente Gómez. Entramos casi 40 décadas, 40 años, pues, 4 décadas después, al siglo XX. Y en el siglo XX, salvo momentos de alivio, como fue el gobierno de transición de López Contreras, el gobierno democrático de Medina, la Junta de Gobierno, luego vino la dictadura de Pérez Jiménez. Y el mayor paréntesis de civilismo democrático se va a dar entre 1958 y 1998, con sus lunares, con sus dificultades, pero un paréntesis en el cual, y aquí a lo que voy, esa olla
de los demonios, del caudillismo, de las montoneras, de los golpes, de la agresión a las ideas, en esa olla se tapó. Al taparse la olla, los demonios quedaron encerrados. Pues, por un desgaste, quizás por grandes errores de los conductores democráticos, aquello finalmente se volvió a destapar. Se soltaron los demonios y volvemos otra vez al caudillismo, al militarismo, al autocratismo, a colocar a un país en referencia a una persona casi idolatrada como un semidios. Estamos llegando a tales extremos que si se compara la publicidad en Venezuela de tipo político oficial y lo que ha ocurrido en Corea del Norte, o lo que ocurrió en la Unión Soviética en el peor periodo estalinista, o lo que ha ocurrido en la tiranía en Cuba, estamos compitiendo con creces allí. De modo que culto a la personalidad, caudillismo, militarismo, vienen acompañando a la historia venezolana. Hubo algunos paréntesis y lamentablemente por errores, descuidos y situaciones en las que la exclusión social no se atendió debidamente, pues han vuelto a salir. Esos son los síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo se cura? Se cura con, primero, no permitamos, y en eso estamos algunos en la comunicación, en la pedagogía, algunos muchos, y los maestros de escuela, y los profesores, y los comunicadores tenemos mucho que hacer en eso, no permitamos que la historia sea borrada y reescrita. Eso es importantísimo. Hay quienes tienen el complejo de Adán, que se imaginan que Venezuela ha comenzado con ellos. Sí. No, Venezuela tiene una larga historia y de éxitos y de logros, y no permitamos que esa historia sea reescrita. Muy bien. Que sea escrita tal cual ha sido, en primer lugar. En segundo lugar, acentuar en los niños y en los jóvenes y consolidar en los adultos la cultura de la democracia. No hay otro camino que la democracia que garantiza algunos principios básicos. Alternabilidad, correcto, separación de poderes y libertad de comunicación, de ideas, de expresión y de elección en términos justos para todos los que participan. Si insistimos en esas ideas, además de un valor para mí central, el valor de la ética, de la moralidad, que quien aspire a ser dirigente tenga la posibilidad de mirar frente a las personas y decir, yo propongo algo mejor porque en alguna medida yo vivo interiormente eso a lo que yo aspiro. Eso es fundamental. Porque nadie, María Elena, puede dar lo que no tiene. Por supuesto, así es. Bueno, vamos a compartir contigo alguien que también es una fiel amante de la democracia, una comunicadora, y también muy atrapada por la política, como creo que estamos todos los venezolanos. Sin duda. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero es la realidad. Es necesario. Necesario, así es, vamos a ver. Yo conocí a John en el año, creo que fue el año 95, cuando él dio una conferencia en el Centro Espírita Sima de Maracay, que había pues un gran movimiento de gente pendiente de que John iba a dar la conferencia, y unas amigas me invitaron. Y la verdad es que fue la primera vez que lo oí y quedé absolutamente prendada de tanta erudición, de tanto conocimiento, de tanta cultura, pero a la vez de tanta humildad. Bien, estuvimos trabajando juntos con sus audiolibros porque él le encantaba que yo lo presentara. Entonces lo presenté cuando sacó la Biblia y lo presenté cuando sacó la Divina Comedia también. Y eso fue un gusto porque eso fue en el marco de la Feria de Lectura de la Plaza Altamira, y había muchísima gente que había venido a verlo y a aplaudirlo, y aunque no lo creas fue muy divertido porque bueno, yo dije esto que te estoy diciendo, o sea, decir lo que John no es mucho más fácil que decir todo lo que John ha hecho, pero dije, y encima de todo es buen mozo, y John se puso rojito. Eso fue divino, haberlo hecho sonrojarse. Ojalá hubiera muchos más venezolanos como él, con esa potencia y con esa energía de hacer las cosas bien y llevarlas a cabo. Nosotros tenemos un proyecto que ojalá que se dé, y esto se lo quiero decir a John, y voy a ver la cámara. Ojalá que se nos dé nuestro programa de radio, amigo. John, te quiero mucho. Eres el hombre perfecto
¿O serías el hombre perfecto si no fueras magallanero? Caramba. Bueno, Carolina Jaime Brañero. Carolina, sí es perfecto, Carolina. Es una mujer admirable, una mujer admirable. Claro que sí, muy querida. Desde que nos conocimos y hemos trabajado juntos durante varios años, y lo que ha dicho todo es absolutamente cierto, incluyendo haberme delatado como magallanero, con lo cual me estoy privando la simpatía de algunos de mis oyentes, pero yo espero que como aspiramos a un país plural, también volvamos a un país en que caraquistas y magallaneros y del Zulia y del Ara y de los Caribes, de todos, de la Guaira, todos podamos compartir juntos esa mesa fraternal venezolana. John, ya casi nos tenemos que despedir. Sí, gracias Carolina, gracias por todo, y de verdad me sigo ruborizando cada vez que hablas de mí. Mira, no quiero y no puedo dejarte ir sin pedirte unas palabras finales, breves, para el mundo de la universidad de donde tú vienes, de donde tú militas. La universidad que está siendo agredida, que está siendo golpeada, que está siendo ultrajada. Unas breves palabras para despedir. Sí, me alegra que me lo solicites porque soy un UCBista de alma, de corazón, y la UCB y la Universidad Venezolana es un reservorio moral e intelectual fundamental. La casa que vence las sombras. Estamos todos, nuestras autoridades, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestra buena gente en el mundo administrativo, defendiendo la universidad como debe ser, para la cultura, la intelectualidad, para la formación de los jóvenes, con libertad, con pluralismo y con un impulso siempre a los más elevados principios de la cultura, de la democracia, de la libertad y del avance y del progreso humano. No permitamos, y yo lo pido al país, no permitamos que grupos incluso desadaptados lastimen el patrimonio universitario. No permitamos que lo que es un ámbito para el debate, la cultura y la formación se convierta en un terreno donde el vandalismo se apodere. Y no permitamos que ahoguen a nuestras universidades con esos presupuestos tan estrechos donde da pena los sueldos que pagamos al personal. Muy bien. Todos a resistir y a defender la universidad, esa que Jesús María Bianco, el padre de Nicolás, mantuvo en alto. La Universidad Autónoma, Democrática, Popular y Libre. Muy bien, gracias, John. En una palabra, ¿cuál es el peor defecto del hombre como ser humano? Una sola. Egoísmo. Muy bien. Mira, vamos a despedirnos estrenando esto que traje hoy. Mira lo que vamos a empezar a hacer en el programa a partir de hoy. Un libro de visitas. Qué bueno. Y nos encanta que tú seas el primer en firmar. Pues, el primer invitado en firmar. Muy orgulloso, María Elena, y muchas gracias por esta conversación que ha sido en privado. Exactamente. En público no ha sido. Gracias a ti por tu trabajo y por tu dedicación. Gracias. Un gusto siempre escucharte. Y a ustedes, gracias por estar. Nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere.